Hi baby witches, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy abrimos una nueva sección que se llama Ámate, donde vamos a aprender a cuidarnos por dentro, cómo tratarnos con respeto, con cariño, cómo conseguir objetivos desde el amor y otras muchas cosas que considero son muy importantes. Porque la salud mental es tan importante como la física. Tengo que aclarar que estos son solo consejos vividos desde mi experiencia. Escúchame, piénsalo, procésalo, mira si te puede venir bien, si se siente bien, si se escucha bien, si quieres practicarlo, y si no, habrá más vídeos que quizás sí te interesen y no pasa absolutamente nada. No sigáis a nadie a ciegas, nadie tiene la verdad absoluta. Incluso dentro de la psicología es algo muy complejo porque hay muchas ramas, muchas formas de verla, muchos tipos de terapistas que te tratan de una manera u otra. Muy importante decir que es muy importante si tenéis problemas, si tenéis traumas, si necesitáis ayuda, tenéis que recurrir a un profesional. Está bien que os ayudéis con vídeos de YouTube, de Instagram o de donde sea, pero hay ciertas cosas que nosotros no podemos hacer por vosotros y recomiendo muchísimo siempre hacer terapia. Las es muy barata y creo que son muy importantes y que todos deberíamos pasar por terapia al menos una vez en nuestra vida. Así que dicho esto, si te interesa, dentro vídeo. Vale. Ya tenéis vuestro café, vuestro té, vuestra taza favorita. Esta es la mía, es de Anna y Elsa, me la regaló mi hermano chico cuando fue a Disney y la amo. Pero bueno, no es el tema. El vídeo de hoy se llama ¿Cómo te habla? Es muy importante la forma en la que nos hablamos porque muchas veces nos centramos en el exterior, cómo nos hablan, cómo nos tratan, en lugar de centrarnos en el interior, que igualmente es importante. Cómo me hablo, cómo me trato. Si no sabes cómo lo haces, no pasa nada. Te voy a proponer un ejercicio. Coge un papel, un lápiz, un boli, lo que quieras. Si ahora mismo no tienes porque estás conduciendo, estás en la calle, no pasa nada. Puedes verte el vídeo y si te ha gustado, luego vuelves y lo repites haciendo el ejercicio. Bien, el ejercicio consiste en hacer dos listas. Una positiva de cosas que nos gustan de nosotros mismos, que creemos que hacemos bien, y otra negativa de cosas que no nos gustan, que nos gusta cambiar o nos incomodan de nosotros mismos. Para el vídeo, haz la lista y ahora volvemos, ¿sí? ¿Ya la tienes? Si tenías muy pocas positivas y muchísimas negativas, déjame decirte que tu autoestima es de mierda. Lo bueno de eso es que podemos cambiarlo, la autoestima se puede trabajar, podemos hacer que crezca y tener autoestima de las diosas que son. Es mucho más sencillo de lo que piensas. No te voy a mentir, es un proceso largo, tiene altibajos, no siempre te vas a sentir bien, pero vamos a trabajar en ello y al final lo vamos a conseguir. Así que no te preocupes por eso. Si tenías 50-50, posiblemente era una persona realista y aún así hay otras cosas que tenemos que trabajar, pero te felicito en eso. Si tenías muchas positivas y muy poquitas negativas, pueden pasar dos cosas. Una, tienes el autoestima de una diosa y te admiro, yo también quiero. O dos, eres una persona poco realista. No te centras realmente en cómo eres ni en los problemas y eres este tipo de persona que cuando tiene un problema culpa a los demás en lugar de reconocer qué parte de culpa tienes tú o qué parte de responsabilidad tienes tú. A mi parecer eso es algo que no te va a ayudar a la larga en tu vida y que quizás sería bueno cambiar. Ahora que sabemos en qué punto estamos, voy a explicaros el por qué es tan importante lo que digo. Las palabras tienen mucho poder, ya sea que creéis en la brujería y magia o que creéis en la psicología. Con las palabras podemos destruir a una persona o darle la vida ese día. Con vuestras palabras podéis cambiar el día de una persona. Lo mismo con vosotros mismos. Con las palabras creamos los pensamientos y con los pensamientos creamos los sentimientos. ¿Qué significa? Que podemos llegar a cambiar, digamos, la forma en la que nos sentimos con nosotros mismos. Cuando crecemos, bueno, en el proceso de crecimiento, vamos creando una vocecita en nuestra cabeza que es un cúmulo de todas las voces que habían a nuestro alrededor, de nuestros padres, tíos, primos, hermanos, abuelos, la profesora del cole, los compañeros. Todo esto se crea en una bolita, digamos, en una sola voz que está en tu cabeza y es la que escuchamos dentro. Si esa voz es negativa, será aquella que te critica, que te controla, que está siempre diciendo que no haces lo suficiente, bla, 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 bla. Esa vocecita no es nuestra vocecita, no es realmente lo que pensamos de nosotros, sino lo que otros nos han dicho. Cuando escuchamos todo el tiempo algo, acabamos creyéndolo. Por ejemplo, en las relaciones típicas de maltrato, la persona abusiva
hacia la víctima, está todos los días diciéndole cosas negativas o casi todo, que no vales, que no eres inteligente, que nadie te quiere, y esa persona acaba creyéndoselo, y es por eso que le es tan difícil salir de ahí, porque piensa que no encontrará nada mejor. Eso mismo nos lo podemos estar haciendo nosotros sin querer con esa vocecita. Si tu vocecita no es así, bien por ti, pero si lo es, escúchame. Lo bueno de esto es que podemos cambiar esa vocecita. Así como puede hacer mucho daño, cambiándola podemos hacer que haga mucho bien. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues como ya digo, en la repetición está la clave. Así que te propongo el primer ejercicio. El primer ejercicio es un ejercicio de mantras. ¿No sabes qué es? No pasa nada, yo te voy a explicar. En lo que consiste, cada mañana vas a mirarte al espejo y vas a decir al menos 3 cosas positivas de ti mismo. No hace falta que sean 3, si no puedes empezar con una. Habrá días que te sientas mejor y diga 20 y habrá días que te sientas peor y diga 2. No pasa nada, de verdad. A tu ritmo y cómo te sientas. Escúchate y nunca te fuerces a nada. Siempre hazlo desde el cariño. ¿Qué cosas puedes decir? Cualquier tipo de cosas físicas, mentales, de logros. Por ejemplo, yo puedo coger y mirarme al espejo y decir, uy, hoy tengo el pelo bonito. O decirme, wow, me encantan mis ojos. O decirme, la lasaña que cociné ayer estaba buah. Es fácil, cualquier cosa que se te ocurra que sea positiva. Vale. ¿Cuándo hacemos esto? Puedes hacerlo en cualquier momento del día, pero yo te aconsejo de verdad que lo hagas en la mañana. ¿Por qué? Vas a empezar el día con motivación, con energía y con ese buen rollito que vamos a crear con este mantra, ¿sí? Lo siguiente son los pensamientos negativos. De esto hay mucho que hablar. Voy a intentar simplemente hacer como un esquema, porque independientemente haremos otros vídeos con respecto a alguna de estas cosas. Si te interesa saber más de alguno de estos puntos, puedes dejármelo en comentario y haré un vídeo específico para ello. Pero vamos, de todas formas, mi planteamiento es hablar de algunos de ellos en vídeos especiales, porque si no se nos haría muy largo. La primera cosa de la que vamos a hablar es no te compares, ni para bueno ni para malo. No te compares con otro. Habrás escuchado muchas veces eso de, ay, si te sientes tonto, piensa que sí, hay gente más inteligente que tú en el mundo, pero también los hay más tontos. No, no, bandera roja, stop, stop, stop. No te compares ni para bueno ni para malo. Para malo obviamente no necesito yo creo explicarte por qué no deberías compararte, ¿vale? Cada persona somos diferentes y no hay que ser ni mejor, ni buscar ser mejor, ni buscar ser peor. Lo que tienes que buscar es ser tú mismo, lo que te gusta, disfrutar con lo que haces y no hacerlo simplemente para ser el mejor. Que sí, que está bien, joder, cuando haces algo, pues triunfar, si te presentas a algún concurso, ganarlo, obviamente, pero que no dependa de eso. Tienes que aprender que las personas fluimos, cambiamos y nos adaptamos. No pongas metas fijas, rígidas, que no se puedan mover. No cojas y te compares con otro porque lo que a uno le sirve quizás a ti no te sirve. Quizás tú estudias de manera diferente o tú aprendes de manera diferente y eso no te hace ni mejor ni peor. Ten tu propio ritmo, respeta tus cualidades y no te exijas ser como otro. Os sonará mucho esto típico de ¿quieres perder peso? Busca una foto de alguien que te guste y mírala cada día. Eso no siempre funciona. De hecho, si eres una persona que tiene poca autoestima, muy posiblemente no te sirva como motivación. ¿Por qué? Esto de nuevo es mi opinión, pero si yo estoy todos los días, quiero perder peso, y estoy todos los días mirando chicas de Instagram súper delgadas, con cuerpazos, que la mayoría Photoshop, pero no vamos a hablar de eso aquí, veo a chicas con cuerpazos, yo no me voy a sentir en plan de, sí, una parte de mí va a decir, quiero ser como esa chica, voy a ir y hacer ejercicio. El problema es qué hay detrás, ¿por qué lo estoy haciendo? No lo estoy haciendo porque quiero sentirme mejor conmigo misma, porque quiero estar más sana, porque quiero hacerlo con amor. Lo estoy haciendo porque tengo que ser como esa persona, no porque quiero, porque tengo que. Y eso es muy malo. Trata de no ponerte esos ciertos límites. Trata de ir, ya te digo, a tu ritmo. No digas voy a perder 20 kilos en 2 semanas. No es realista y posiblemente te vas a hacer daño al hacerlo así. Entonces, de verdad, no te compares. Hay otras formas de motivarte. Cuando tengas una autoestima genial y sepas diferenciar que eso es una motivación y no un machaque. Pero de momento no lo hagas, no hace falta. Puedes ponerte tu propio ritmo sin tener que llegar a ese punto, ¿sí? Lo siguiente es muy importante, te tienes que respetar. Muchos de nosotros no nos respetamos, nos tratamos mal. ¿Cómo hacemos esto? Porque muchas veces no nos damos cuenta. Pues mira, os voy a proponer otro ejercicio. Háblate como si fueras un amigo. Cuando
te des cuenta que estás siendo demasiado duro contigo mismo o contigo misma, háblate como si le hablaras a un amigo. Por ejemplo, imaginemos que yo hoy estoy enferma, estoy cansada, pero tengo un montón de cosas que hacer. Y yo me esfuerzo a mí misma. Joder, es que de verdad, Sayo, nunca haces nada. Venga, muévete, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Mañana tienes que entregar no sé cuánto. Tienes que hacer esto en tal tiempo. Tienes que hacer lo otro en tal tiempo. Tienes que venir, tienes que ir. Es que no puedes estar sin hacer nada. Bla, 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 bla. No, ¿le dirías eso a un amigo? Si viene un amigo llorando y te dice, me encuentro súper mal, tengo que estudiar para la universidad, tengo que hacer todo esto antes de irme a trabajar y no puedo y no sé qué y no sé cuánto, ¿qué le dirías? ¿Serías tan duro? ¿O le dirías, tío, tranquilo, estás mal, yo lo sé mañana, yo te ayudo mañana, pero ahora relájate, siéntate, tómate un tecito, siéntete bien? ¿Veis la diferencia? Si a tu amigo lo tratarías bien, ¿por qué a ti no? Entonces, cuando tengas la duda, cuando te des cuenta y no sepas cómo actuar, piensa que estás hablando a un amigo o una amiga. Piensa en tu mejor amigo, en tu mejor amiga, en tu hijo, en tu primo, en tu hermano, en tu madre, en quien quiera. Y piensa que esa persona te viene llorando o sintiéndose mal y te está diciendo, me pasa esto, ¿cómo actuarías? Para esto es muy importante decir que hay que encontrar equilibrio. No porque si todos los días estás cansado y usas eso de excusa, no vas a avanzar en tu vida ni en tu objetivo. Equilibrio, tienes que aprender cuándo decir, hoy de verdad no puedo, necesito parar, y cuándo decir, hoy estoy siendo un poquito vago, un poquito vaga. Cuando estás diciendo, no, hoy lo hago. Hoy realmente no me siento tan mal. Voy a ponerme, voy a hacer las cosas. Ya te digo, como le hablarías a una persona, porque cuando queremos a una persona no le damos la razón en todo. Le decimos las cosas como creemos que les va a ayudar más. Entonces eso, un equilibrio. Hoy no puedo y me entiendo y está bien, mañana lo hago. Pero mañana lo hago. Bueno, que dice mañana, dice 2 días. Yo qué sé, estás enfermo, pues 2 o 3 días que te pongas bien. Pero eso es muy importante que lo entiendas, que te trates bien como un amigo. Luego, en cuanto a las cosas negativas que no nos gustan o que queremos cambiar o los problemas, aquí hay dos soluciones, dos preguntas que te tienes que hacer. Vamos a decir que fuera un problema, ¿vale? Ya sabéis que aplica a todo lo demás, pero para que sea más fácil. Hazte una pregunta, ¿tiene solución? Si la respuesta es no, lo que tenemos que trabajar es en cómo aceptarlo, en cómo vivir con ello. Si la respuesta es sí, tenemos que buscar cómo cambiarlo, cómo solucionarlo, cómo arreglarlo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Esto lo vamos a hacer desde el amor y el respeto, ¿vale? No es lo mismo, por ejemplo, decir, ¡joder, siempre quemo la comida! No es lo mismo decir eso a decir, por ejemplo, bueno, otra vez quemé la comida. Bueno, no pasa nada, voy a cocinar algo más, voy a tener más cuidado, voy a estar más pendiente, no voy a estar con el teléfono mientras cocino, voy a tomármelo con calma. ¿Veis la diferencia? Siempre desde el cariño, desde el respeto. Vais a conseguir lo mismo de las dos formas. Me refiero, vais a volver a cocinar porque ya no hay nada que hacer, o sea, ya está quemado. O si lo puedes arreglar, pues lo solucionas, ¿no? Pero me refiero, ya está hecho. No hay nada que podamos hacer para volver atrás. Machacarnos con eso solo va a servir para que nos sintamos mal y a lo mejor volvemos a quemar la comida porque nos sentimos tan mal que no estamos realmente prestando atención a lo que estamos haciendo. Sin embargo, si lo hacemos desde el cariño y desde el respeto, nos estamos motivando a mejorar, nos estamos diciendo no pasa nada, lo vamos a hacer esta vez, lo vamos a hacer bien, de verdad. Entonces, eso es muy importante también. Hay que saber diferenciar entre críticas constructivas y críticas destructivas, tanto de otras personas como de nosotros mismos. Como ya digo, el ejemplo de antes no es lo mismo. El ejemplo primero de, es que siempre lo que más toca, no sé qué, es una crítica destructiva. Y la constructiva sería hay que reconocerlo, no nos ha salido bien, pero ¿qué podemos hacer para la siguiente vez? Bueno, pues no estar con el teléfono, que es lo que ha hecho que me distraiga y que queme la comida, o estar más pendiente, dejarlo menos tiempo, poner el fuego más bajo, buscar soluciones. Es muy importante la forma en la que vemos los problemas y la forma en la que decidimos tratarlos, sobre todo para querernos, respetarnos y amarnos. Otra cosa muy importante, cuando nos demos cuenta de que estamos siendo negativos, podemos cambiar esos pensamientos hacia los positivos. Al principio te va a costar mucho porque como es algo que ya tienes interiorizado, no te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta cuando ya has empezado. Entonces, una vez te des cuenta, no pasa nada, no te sientas mal en plan de otra vez he estado siendo negativo. No. Una vez te das cuenta, no pasa nada, dices, hey, stop, para, respira hondo y cambia eso por algo positivo. Pues
ejemplos miles. Ansiedad o lo que sea, no, es que no estoy estudiando, es que no estoy estudiando suficiente, los exámenes son en 2 semanas, hay que no sé qué, hay que no sé cuánto, tengo que estudiar más, bla, 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 bla. A ver, tranquila. ¿Qué pasa? Tengo ansiedad. ¿Por qué? Los exámenes. Vale. ¿Qué puedo hacer? Vale, voy a estudiar 2 horas, voy a parar, me voy a ir, voy a comer, me voy a relajar, voy a hablar con la cotorra de turno, mi amiga con la que cotorreo, lo que sea. Luego vuelvo, continúo y ya está. ¿Veis la diferencia? Podemos hacerlo. Al principio costará más, con el tiempo irá costando menos, de verdad. Sed positivos con vosotros, vais a notar muchísimo cambio y en poco tiempo vais ya a daros cuenta. Otra cosa muy importante, no podemos cambiar lo que digan, lo que opinen, cómo actúen otras personas, pero sí cómo lo hacemos nosotros, ¿vale? Yo no puedo cambiar que una persona que se enfada con facilidad y grita, no puedo cambiar y hacer que esa persona se enfade menos, con menos facilidad y que deje de gritar a los otros. Lo que sí puedo hacer es no consentirle que me haga eso a mí. ¿Cómo? Tengo que saber el valor que tengo. Una vez trabajemos en la autoestima, vamos a saber el valor que tenemos y no vamos a dejar que la gente nos pague con menos. Cuando nosotros permitimos que otros nos hablen mal, que nos traten mal, también no estamos consintiendo que eso pase y eso significa que nos estamos tratando también mal y al final vamos a acabar totalmente destruidos. Entonces, una vez sepas cuál es tu valor, dilo claramente, porque también pasa muchas veces que las personas nos tratan de una manera que para ellos nos están tratando bien, pero a nosotros no nos gusta. Lo que a ti te gusta a lo mejor a mí me molesta. Y lo que a mí me gusta a lo mejor a ti te molesta. Puede que yo te esté intentando ayudar con toda la buena intención del mundo, pero si no está funcionando, dímelo, porque yo no sé qué hay en tu cabeza. La única forma que tengo de saberlo es que tú me lo digas, que lo compartas. No tengas miedo a perder a las personas. Pon tus límites, hazlo respetar. Por ejemplo, si me vienes y me estás gritando, yo te voy a decir, calmada. Te voy a decir, por favor no me grites, yo no te estoy hablando mal. Si la persona sigue, le dices, yo no voy a tolerar que me hables así. Me voy, cuando te relajes me llama, hablamos y solucionamos el problema. Pero aquí se acabó. No voy a tolerarte que me hables así. Coges, te piras y ya hablaréis. Así la persona va a aprender que si te grita, lo que va a conseguir simplemente es que te alejes. No va a conseguir lo que quiere si te grita. Y eso es muy positivo. No voy a mentir, en estos procesos de cambio en los que aprendemos a amarnos, a poner límites, vamos a perder a personas posiblemente. Pero no tienes que tener miedo porque esas personas son personas de mierda que te están dañando, que te están tirando abajo, que te están pisando. Son personas que se sienten pequeñitas y creen que para sentirse grandes te tienen que hacer pequeñito a ti. Y créeme, no quieres personas así en tu vida. Dirás, ya, pero es que hemos tenido buenos momentos, que no importa. Hay ciertas cosas que tú no debes tolerar en otros. No toleres falta de respeto, no toleres mentira, engaño, abusos. Eso no se tolera, ¿vale? Obviamente las personas pueden errar. Un día te puede gritar a alguien y coge, pues ya está, ¿no? Así un día. Pero cuando es algo que se da constantemente, no lo permitas. O sea, imponte, de verdad no quieres personas así en tu vida. Y sí, se irán, pero otros vendrán. Y como ya tienes claro el valor que tiene, las personas nuevas que vengan serán personas que ya vengan respetando eso, porque son tus reglas y tus normas. Y vas a tener personas positivas, personas buenas a tu alrededor, personas que te aportan. Y eso va a influir muchísimo, porque el entorno influye muchísimo en nosotros. Somos seres que estamos formados por muchas cosas, por el entorno, por la biología, por proceso, por nuestra mente, nos construimos a nosotros mismos y nos construimos también con el entorno, ¿sabes? Es como un círculo, todo es un círculo. Otra cosa que nuestros padres no nos han enseñado, y no por maldad y porque quieran que suframos, porque ellos tampoco lo sabían, nadie les enseñó a ellos tampoco, es diferencia muy importante, escúchame atentamente, entre amor propio y autoestima y orgullo. Muchas veces vemos a una persona, lo habréis escuchado, una persona que es segura de sí misma, que tiene autoestima y lo típico de es una creída. No, ¿por qué? O sea, la diferencia está en desde dónde lo hacemos, cómo lo proyectamos. Si yo subo una foto en bikini sintiéndome una diosa porque me siento ese día como una diosa, yo no estoy siendo una creída, estoy siendo una persona con autoestima. Sin embargo, si te la pongo y te digo, la más bonita de todas,
Neni, a ver si te pones a dejar de comer pan, deja de tragar bollo, a ver si puedes llegar a ser como yo. Eso es una persona creída, eso es una persona dañina, eso es una persona destructiva. Entonces, quitémonos eso de la cabeza de que ser una persona con autoestima es ser una creída, porque no lo es, no le hacemos daño a nadie. ¿Cuántas veces? Yo tengo una amiga, os voy a poner un ejemplo de una amiga, no voy a decir el nombre obviamente, pero ella y yo dejamos de hablarnos por mucho tiempo. Y cuando ella decidió volverme a hablar, lo primero que hizo es meterse en mi Instagram y vio que yo tenía fotos en bikini, pues de cuando me iba a la playa y tal, y que ella decía que me veía un poco creída y que le daba miedo volverme a hablar porque me veía un poco creída. Y yo le dije, ¿y por qué es eso? Al final, charlando, llegamos a la conclusión, ella llegó, ¿vale? Yo ya me lo imaginaba, ¿vale? Pero ella llegó a la conclusión de que realmente estaba haciendo una proyección de sus inseguridades. Como yo era una persona segura de mí misma, ella se sentía amenazada porque ella no lo era. Entonces realmente estaba proyectando eso hacia mí. Por eso tenía esa opinión tan fea de, no sé si hablarle porque se ve un poco creída. No soy creída. Tengo mi autoestima, mi amor propio. Si voy a la playa y estoy con mi pareja o con mis amigos, lo que sea, y voy en bikini y me apetece hacer una foto para recordarla y la quiero publicar en mis redes sociales, ¿por qué no voy a hacerlo? ¿Porque tú te puedas sentir mal? No, cariño. Tú tienes que trabajar en tu autoestima. Ese es problema tuyo. Yo no voy a permitir que proyectes eso en mí. No voy a cambiar mi forma de ser para agradarte a ti. Me gusta, no me siento avergonzada de mi cuerpo. A veces, pues, no siempre, no pienso que tengo un cuerpo perfecto. Hay cosas que obviamente, pues, no son de la forma que yo quisiera que fueran, pero es el cuerpo que tengo, es la forma que tengo, es lo que hay. Si te gusta bien, si no, no lo mires. Habrá veces que estaré más gordita, habrá veces que estaré más delgada. Lo importante es sentirme bien conmigo misma. Obviamente habrá veces que me guste más, pues yo qué sé, habrá objetivos físicos que me quiera proponer. Por ejemplo, yo soy una persona que tiene mucho complejo con lo de mis dientes porque están rotos y obviamente eso no significa que me estanque y diga, ah, no, pues como están así, así me quedo. No, significa, ese amor propio que trabajamos no significa conformismo, significa que cuando pueda lo arreglaré, pero hasta que ese momento llegue soy feliz, me siento bonita y si no te gustan mis dientes, no me mires. No sé, puedes escuchar, si mis vídeos mayoritariamente son hablando, o sea, simplemente escúchame, no tienes que mirarme, ¿sabes? No hace falta. Entonces, procesar eso es muy importante. No sois creídos, no sois unas personas estúpidas por saber lo que tenéis de bueno. No, no digamos que, por ejemplo, el body positivity es el movimiento este curvy, es para que las gordas sigan siendo gordas e insanas. No, el body positivity lo que dice es que te aceptes como eres y que si puedes cambiar algo lo hagas desde el amor y no desde el odio. Que no te obsesiones con, en el caso de lo de la gorda, ¿no? Que es lo que se suele decir, se suele criticar tanto al body positivity. No es que vivas mal y te mates y comas súper mal y no sé qué. Es que te quieras, que si quieres hacer un cambio sea porque tú quieres, no porque nadie te lo imponga. Y sea desde el amor y desde la salud. No desde el me odio, voy a dejar de comer. Personas que acaban desarrollando anorexia, bulimia y otras trastornos por atracón, otras muchas patologías que de verdad no hacéis una idea. Yo lo estoy estudiando y es horrible la cantidad la cantidad de enfermedades que hay, que no lleguemos a eso, que yo vaya a mi ritmo, que si quiero perder peso, lo haga de forma sana, sin dejar de comer, sin matar más ejercicio 5 horas diarias. Los hay. Hay personas que hacen 5 horas diarias. No tener ganas de matarme porque no acepto mi cuerpo. No, ámate como eres. Lo que puedas cambiar ya lo cambiarás y lo que no, pues ya está, así eres. Entonces, de verdad, muy importante, amor propio. Amor propio no es malo, no es ser creído, no es que te creas mejor que los demás. Y si tú tienes amor propio y siempre lo haces desde el respeto y desde el centrarte en ti, ya te digo, y no compararte, si la gente te dice que eres un creído o una creída, no es tu problema, son sus problemas. Te están llamando eso porque algo está mal con ellos, no contigo. Y no dejes que, de verdad, no dejes que cambien eso, porque es muy bonito sentirte bien contigo mismo. Habrá días que tu autoestima esté un poco más bajo. No pasa nada, los habrá, por supuesto. Habrá días que te sientas más fea, habrá días que te sientas más gorda o más delgada, si es tu caso o lo que no te guste. No pasa nada.
pero trabaja en que cada vez sean menos días en aceptarte como eres y en amarte. Si luego quieres cambiarlo, estupendo, pero que sea desde el amor, no desde el odio, que no te frene. Yo, por ejemplo, empecé a hacer los vídeos en febrero y estamos ya a mayo. Y no los he subido todavía porque de verdad me costaba mucho, pero he dicho, oye, no voy a dejar que esto me pare, no voy a dejar que esto me cambie, no voy a dejar de hacer cosas que quiero por el que puedan pensar otros. Yo soy así, yo no obligo a nadie, yo no obligo a nadie a seguirme, yo no obligo a nadie a ver mis vídeos. Yo vengo a intentar compartir con vosotros y si puedo ayudaros, con ayudar a una persona a mí ya me vale. Así que, de verdad, eso a fuego en la cabeza. Otra cosa muy importante es que sepamos agradecer lo que tenemos, que no nos centremos solo en lo que queremos, en lo que no tenemos, en lo que no hacemos. Céntrate en lo que tienes, en lo que haces, en lo que puedes. Da las gracias porque cuando te paras a ver todas las cosas que tienes, de verdad eso cambia muchísimo tu estado de ánimo, porque pasas a ser mucho más positivo. Las personas negativas tienden a centrarse en lo que no tienen, en lo que quieren, en que nada es posible, en que... Sin embargo, las personas positivas podemos hacer todo lo contrario, podemos centrarnos en lo que tenemos, dar las gracias por eso, tener eso, una visión más positiva de la vida, y eso te va a ayudar muchísimo, te lo aconsejo de verdad muchísimo. Otra cosa también es centrarnos en nuestras acciones y no en nuestras no acciones. Volviendo a esto de hacernos listas súper largas de cosas que tenemos que hacer, a veces el día está ajetreado. Imagínate que yo tengo 20 cosas que hacer y solo me ha dado tiempo a hacer 15. Cuando llega la noche no me voy a poner a decir, es que no he hecho estas 5 cosas, es que debería haberlas hecho, no me ha dado tiempo, que bla, 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 bla. Nope, stop. Vale, no he hecho 5 cosas, pero he hecho 15. He hecho esto, he hecho esto, he hecho esto, he hecho esto. ¡Guau! ¿Cuántas cosas he hecho? El día ha sido súper productivo. ¿Veis la diferencia? Esto, como ya digo, lleva tiempo, pero al final lo vais a saber aplicar. Yo hay días que aún, pues obviamente esa vocecilla, digamos, mala, ¿no? Esa vocecilla falsa en mi cabeza me está diciendo cosas y es la otra vocecilla la que viene y dice, nope. Es como como en los dibujitos, el demonio bueno, el demonio malo, ¿no? Elegimos a cuál alimentamos. Otra cosa muy importante es que esto también te lo tienes que grabar a fuego en la mente. Te lo mereces. Deja de pensar que eres una mala persona o que no mereces las cosas. Sí te lo mereces, te mereces ser feliz, te mereces un cambio, te mereces gente que te quiera a tu alrededor. Olvídate de verdad de esas cosas. Es que no sé si me lo merezco, sí te lo mereces. Cuando sepas que te lo mereces, empezarán a llegar las cosas porque de verdad vas a trabajar duro en ello y vas a hacer que las cosas lleguen. Entonces, olvídate de lo que hayas hecho en el pasado, olvídate, eso quémalo, rómpelo. A ver, obviamente no puedes olvidar lo que ha pasado en el pasado y que te sirva de lección, pero me refiero, no te centres en eso, pasado pisado, lo importante es lo que haces hoy y lo que haces mañana. Entonces te lo mereces. Si consideras que has sido una mala persona en el pasado o que has cometido errores, porque yo no creo que las personas sean buenas o malas, nada es blanco o negro, todo es gris, todo es fluido, todo va de aquí a allá, todo se transforma, todo cambia. No eres una mala persona, has podido cometer errores, pero eso no significa que no puedas cambiar, eso no significa que no merezcas ser feliz. Eso también es muy importante que te lo grabes a fuego, que te lo tatúes, que no sé, lo que quieras, pero que no se te olvide. Pues una vez con todo esto, que siento que el vídeo se haya hecho tan largo, ámate, aprende a amarte, a quererte. Y de verdad siempre habla a alguien que te ame o que esté dispuesto a ello, que te quiera, que esté ahí para apoyarte, que esté ahí para cuidarte. Yo ya no voy a decir que soy psicóloga porque no lo soy. Esto es simplemente de mi experiencia personal y tal. Y de verdad espero que os sirva muchísimo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, por favor, dadle un like. No olvidéis seguirme si no me estáis siguiendo y me ayudaríais muchísimo si compartierais con otras witches para que nuestro coven pueda crecer. Si os ha servido, podéis comentarme algo bonito abajo, eso a mí me motivaría muchísimo. También, como ya digo, podéis comentarme algo en plan de, hey, ¿podrías hacer un vídeo de tal y tal, no? Porque como esto ha sido muy esquemático, que queráis, de verdad. También podéis seguirme en mi Instagram porque por ahí me podéis hablar por privado y espero que lo hayas pasado muy bien, espero que esto te haya sonado, que te haya hecho pensar, meditar y si te sirve para hacer un gran cambio en tu vida yo seré súper feliz. Así que sin más, bye y nos vemos en otro vídeo.